Bueno, primero que todo, pues muy buenos días para todas y para todos. Como lo decía anteriormente, pues es un problema que siempre ha sido de mi interés y que ustedes me han escuchado que a través de todos los editoriales he dejado presente muchas de las denuncias de lo que ocurre en materia de salud en Bogotá. Porque es una preocupación franca. Y lo primero que tengo que decir frente a este debate que he querido titular, como lo he dicho en diferentes oportunidades, quien se roba la plata de la salud no es más que un asesino. Es que en Bogotá, tristemente, la salud es un derecho que se viola frecuentemente. Y señor secretario, a principio de gobierno, usted hablaba cuando intentamos ponerle en las metas del Plan Distrital de Desarrollo que tenía que cuidar y velar por la salud de todos los bogotanos. Usted ponía una talenquera y usted decía, es que yo no me puedo meter con los privados ni con las EPS privadas porque pues yo soy el secretario de salud y esta es la parte pública y es la parte que yo lidero. Entonces hablemos de la parte que usted lidera, ese 15% de la población, si acaso. Para esa población la salud no es un derecho. En Bogotá el año pasado se pusieron 3.542 tutelas, es decir, 8 tutelas al día por derecho fundamental a la salud violado únicamente en las instituciones públicas de salud. Es decir, Capital Salud, todas las subredes, Fondo Financiero, las que quiera. De las cuales el 44.76% eran por no entrega de medicamentos. El 91.9% de todas las tutelas era por violación al derecho a la vida, a la salud y conexos. Y solo estoy hablando del sector público. En indicadores, en materia de salud pública, usted lo explicó muy bien, tiene que ver con la pandemia probablemente. De todas maneras, ustedes desde el principio dejaron unos planes precarios para atender la salud de la población. Bogotá llevaba muchos años sin presentar una sola mortalidad en menor de 5 años por desnutrición. Y logramos lo que no se había logrado en años, que hubiese una. Primera pregunta, señor secretario, y espero que las preguntas que yo haga aquí, ojalá me pare bolas y ojalá la responda, porque quiero saber cuántas son a ciencia cierta. Si vigila, que es el sistema de vigilancia epidemiológica con que ustedes tienen la obligación de reportar semanalmente los eventos de interés en salud pública, tiene para este año, de la semana 17 a la semana 29, datos ausentes. No sabemos si murió o no murió en una de esas semanas, o si se estudió o no se estudió un caso de niños que tuvieron mortalidad menores de 5 años por desnutrición infantil. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué pasó con la ausencia de datos? Es obligación de ustedes y ustedes lo publican en su página. Pero no solo eso. Dentro de esos reportes hay una semana donde aparecen 2 confirmados. Y luego, en la última semana, que es la semana 33 publicada, ya volvió a aparecer 1. Cuéntenos, secretario, ¿usted cómo hace para revivir un niño que murió por desnutrición infantil en Bogotá? Explíquenos, por favor, esa situación. Porque aquí lo que quiero dejar de presente con este debate de control político es que usted viene siempre a hablar aquí bonito y a decir cifras y tablas que están completamente maquilladas. Y sus funcionarios delegados aprendieron muy bien. Acláreme, por favor, primero, ¿en qué van las mortalidades por desnutrición infantil? Y aquí va una cuestión importante que hoy la leí. Se ha muerto por lo menos un niño de las comunidades indígenas que desalojaron del Parque Nacional por mes. ¿Esos niños los están contando como residentes y protección en Bogotá o porque hacen parte de otras comunidades los están sacando de estas cifras? En materia de vacunación, usted lo explicó muy bien, efectivamente ha descendido. Del año 2017-2019 tenemos una cobertura del 89%, vamos en el 78%, como los cangrejos. En temas de mortalidad materna, pues en el año 2021 efectivamente tuvimos 41 casos de mortalidad materna, 61.4 por cada 100.000 nacidos vivos, un aumento del 43.9% con respecto al año anterior. Y aquí quiero interpelar la intervención que hizo usted ayer, señor gerente de Capital Salud. Ustedes no pueden seguir la línea de la alcaldesa en xenofobia. Ustedes no pueden decir acá que es que las maternas son responsables de no consultar y que son las maternas migrantes. Eso es una completa irresponsabilidad. Si usted, señor secretario de Salud, tiene a cargo una cartera de toda una población y usted sabe que las maternas son prioridad en salud pública, usted no puede delegarle la responsabilidad a ellas. Usted no puede lavarse las manos, señor gerente, y decir que entonces son ellas que no consultan porque sí. ¿Qué han hecho ustedes para mejorar que al menos las personas que hacen la vigilancia o las personas que son las puertas de entrada al sistema de salud le den garantías a esas maternas para que puedan entrar? Yo conozco casos, y los he puesto en conocimiento de ustedes, de mujeres migrantes que se acercan a decirme, no me atienden en el hospital porque es que no tengo los papeles, que es que me van a deportar. Las están amenazando. Y claro que esto aumenta la mortalidad. Y dígame usted, ¿qué lo hace diferente en la cédula de una materna a de una materna migrante a una materna colombiana? ¿Somos así de mezquinos en este sistema de salud? ¿Eso es lo que hemos aprendido? ¿Esa es la salud pública que estamos profesando?
Yo soy cirujano, yo abro gente y por dentro yo los veo igual. Yo no sé cuáles son los derechos diferenciales que estamos aplicando para una persona tan importante como es una materna. Frente al tipo de tamización que se hace en otro tipo de materias, pues yo quiero también que me expliquen acá qué está pasando con los programas de prevención de maternidad y paternidad temprana, porque primero ustedes mismos reconocen que no tienen un mecanismo identificado para localizar cuántas son las gestantes adolescentes. Y eso me parece un error grave, porque ¿cómo vamos a intervenir un tema que se considera en salud pública si ni siquiera tenemos los datos? Y lo segundo, explíqueme, señor secretario, y de paso a la comunidad internacional, ¿cómo hacen ustedes para entregar un reporte y decir que en el marco de las actividades virtuales se entregaron preservativos? Si es el condón digital el que ustedes inventaron, compártanlo con la humanidad, por favor. Pero eso no tiene ningún sentido. En temas de salud visual, pues vemos que aquí ser del régimen subsidiado pues sigue siendo una desgracia, porque para el régimen subsidiado se hace la mitad de la tamización visual. Ahí están los comparativos del año 2019 y el 2020. En materia de interrupción voluntaria del embarazo, es gravísimo que ustedes reconozcan que existen unas barreras muy importantes dentro del sistema de salud en Bogotá y que no se tomen acciones. Ustedes mismos dicen, se cuestiona o se intenta disuadir a las mujeres frente a su decisión, haciéndolas sentir culpables y juzgando su autonomía. Se solicitan requisitos adicionales. Falta capacitación a los profesionales de la salud para la práctica del procedimiento. Se niegan las certificaciones médicas necesarias para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí se vuelve a repetir la línea xenófoba dictada por la alcaldesa de Bogotá. Entonces dice que las mujeres migrantes no regularizadas solo pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo si son víctimas de violencia sexual. Esto no es lo que dice la Corte, y ustedes lo contestan sin asco, desconocen lo que es el derecho. En materia de disminución de tasa de contagio del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y en materia de prevención o de mejorar la calidad de vida de esta población, ustedes mismos dicen que si la persona no está afiliada, está jodida. O sea, que estamos a merced de quien pueda tener un trabajo. Porque solo las personas que tienen acceso al sistema contributivo son las personas que ustedes mismos reconocen en Bogotá están teniendo acceso al tratamiento para el VIH. En tema de atención a población adulta mayor. A ver, ustedes mismos dicen que no hay datos estadísticos sobre la población de adultos mayores que requieren suministro de medicamentos. Esa es una meta de ustedes. Entonces no tienen información, pero vamos a lograrlo. Tienen una línea que se llama Bogotá Te Escucha. Y de los adultos mayores que llaman a Bogotá Te Escucho, el 98% llaman a decir que no les están dando los medicamentos. Y el 2% que no les están prestando los servicios de salud. En materia de salud mental, concejal Gloria Elsi, la tasa de suicidio en Bogotá 2017 estaba a 4.6 suicidios por 100.000 habitantes. 2021, 5.2. En enfermedades crónicas, usted lo dijo, secretario, en 2017 se morían 73.8 personas por enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 habitantes, en 2021 93.9. ¿Cómo queremos que esto mejore, secretario, si las apuestas iniciales de ustedes fueron realmente miserables con la ciudad? Aquí se lo dijimos. Pero en el Plan Distrital de Desarrollo, en el marco de la pandemia, cuando se llevó a cabo esa discusión, ustedes propusieron como gran logro 200 equipos de atención territorial. Es que yo no sé si es que no saben cuánta gente vive en Bogotá, de pronto le falta esa cifra. Pero 200 equipos que además están reducidos, que no están completos, que los conforman 2 personas. Estos equipos muchas veces para la atención de salud mental, concejal Gloria Elsi, ¿sabes cuántas psicólogas tenemos o psicólogos tenemos en la ciudad para atención de salud mental en APS? La gran APS que está haciendo esta secretaría, 46. Pero entonces bajemos la de nutrición infantil, también hay 46. Pero la meta eran 200, no, tenemos 46. Y para esto se destinó 2.6 billones de pesos. Y aquí quiero preguntar 2 cosas, aprovechando, señor secretario de Hacienda, que usted está aquí también, para que también intervenga en el debate y no solo se siente ahí a revisar páginas. Destinaron en el presupuesto, en el Plan Distrital de Desarrollo, destinaron 2.6 billones de pesos para esta meta, que tenía 2 elementos principales: nombrar directores territoriales y además conformar sus 200 equipos de atención territorial, ¿cierto? 2.6 billones de pesos, dice el Plan Distrital de Desarrollo. Esta es la tercera vez que les pregunto. Si destinaron 2.6 billones de pesos, ¿por qué la inversión hasta el momento ha sido solamente de 140.851 millones? ¿Y por qué no han llegado ni siquiera a la mitad del cumplimiento de los equipos territoriales? Y peor aún, ¿cuántas direcciones territoriales han nombrado? Porque yo no conozco el primero. Las comparaciones son odiosas, pero creo que en materia de salud y en materia de resultados hay que hacerlas.
Y aquí vemos claramente cómo hubo dos programas o dos apuestas recientes en la historia de Bogotá en una atención territorial. La primera, Territorios Saludables, que fue del gobierno del presidente Gustavo Petro, y la segunda, Salud a mi barrio, del gobierno de la alcaldesa Claudia López. En Territorios Saludables había 1010 equipos bases, ahora tenemos 91. Había 6 líneas de atención, es decir, 6 líneas de atención específicas para determinada mortalidad en Bogotá. En Territorios Saludables había 6, Salud a mi barrio 2. Equipos complementarios, en Territorios Saludables había 85, ahora tenemos 46. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que claramente en la primera administración de la que hablo, que son Territorios Saludables, pues se logró la atención de 3.757.890 personas. Nosotros vamos en 83.196, estamos a puertas de terminar este periodo. Pero bueno, aquí está la diferencia entre una persona que llega a la presidencia trabajando por la gente y una persona que llegó a la alcaldía a trabajar por su presidencia y se le olvidó la gente y se le olvidó las promesas que hizo en campaña. Ese es el resultado. Y bueno, si esta APS funcionara, si la salud pública de Bogotá funcionara, pues podríamos de pronto tratar de solucionar las brechas o el apartheid que se ha creado en Bogotá en materia de salud y en materia de infraestructura. Ahí vemos en verde lo que corresponde al territorio de la Subred Norte y en el resto de las otras subredes, 6 localidades de la Subred Norte. Pero veamos cómo está distribuida la infraestructura en salud en Bogotá. El 91% que hace parte del privado y el 9% que hace parte del público, y de los cuales la mayoría, el 85%, se está localizando en esas 6 localidades del norte. Es decir, las otras 14 localidades de Bogotá no tienen derecho a esa ciudad que se prometió. Solo para seguir ejemplificando este problema, en la siguiente diapositiva, vemos el número de camas de adulto que hay en Bogotá. En el sector norte, 4.772. En el sector centro-oriente, 1.531. En el sector sur, 380. Y en suroccidente, 356. Es decir, la población que históricamente ha sido más vulnerada en Bogotá no tiene derecho a un servicio cercano. Y aquí la alcaldesa vino y nos habló de un POD y sacó el 555 y dice que la ciudad va a quedar a 15 minutos. ¿A 15 minutos de qué? ¿De la estación de Transmilenio? Para poder coger algún sistema de transporte que lo lleve a uno donde le autorizan el medicamento, donde le dan el tratamiento, donde le van a prestar el servicio efectivo en salud. ¿O es que la salud no cuenta para la ciudad de 15 minutos o de 30 minutos? En esta materia no importa. Aquí vemos fuera de eso que lo que se ha logrado con esta administración o durante esta administración es que cada vez se vuelva todo el sistema más privado. Mire, en diciembre de 2018 estaba el 73.5 privado, ahora tenemos el 90.5. En el 2018 el 26.47 era público, ahora es el 9.45. Y también la inequidad en la distribución. En Centro Oriente estaba el 25% de los servicios de salud, ahora es el 4%. En el norte el 55%, ahora es el 85%. En el sur el 4%, sigue siendo el 4%, allá no cambian las cosas. En suroccidente el 10% pasa a ser el 7%. Lamentable que se sigan creando esas brechas. Y aquí el Consejo, de mi autoría, propuso un artículo precisamente para eliminar esas brechas, que fue el artículo 103. Ese artículo 103 los obligaba a hacer primero una georreferenciación para poder garantizar y además obligar a que las EPS que atendían en las localidades pues garantizaran que sus pacientes fueran atendidos allí. Si no tenían subred, pues que contrataran con lo que había. Y ahí van dos preguntas. ¿Cómo va esa georreferenciación, secretario? ¿Cómo está garantizando usted esa inspección, vigilancia y control para que las EPS contraten con las subredes públicas si es que no tienen servicios en el sur, como se está demostrando en la diapositiva previa? Y por favor, siguiente diapositiva, no me vaya a contestar que es gracias al hospital de Usme y al hospital de Bosa que se va a sanear todo esto. Porque si fuera por hospitales nuevos, hombre, no somos capaces ni siquiera de tener bien y dignamente la prestación de servicios de salud en los hospitales que tenemos. Esas fotos son fotos recientes. Es más, una de esas, doctora Giyola, la que usted ve la canequita súper higiénica y súper linda, es de estos días en Centro Oriente donde no hubo servicio de limpieza, porque pues como no les pagan, pues ellas cómo van a ir. Pero bueno, así se toca atender a los pacientes aquí en Bogotá, así que no me venga a decir a mí con el cuento que la solución a la atención de los pacientes en Bogotá son los nuevos hospitales y no somos capaces ni siquiera de mantener los que tenemos instalados. Y todas estas crisis que se están viviendo, pues claramente ya algunos colegas lo han expuesto, pues se debe al mal manejo administrativo, a la falta de planeación y efectivamente a que los entes de control han encontrado juiciosamente distintas alertas que han hecho, que venimos denunciando nosotros desde hace rato. Y mire, nada más viendo estos hallazgos de incidencia fiscal, Capital Salud tiene 12 por encima de 2.000 millones de pesos.
El Fondo Financiero Distrital tiene 5, que llegan casi a los 3.000. Suroccidente tiene 6, que llegan a los 27.000. La Subred Norte tiene 7, que llega a 2.900, casi 3.000. Subred Sur tiene 9, llega a 23.000. Y colegas, no nos digamos mentiras, aquí no es guerra directa contra Centro Oriente. Es que las cifras hablan solas. El chiste se cuenta solo. Solo con 6 hallazgos tiene 168.000 de hallazgo fiscal. Se come casi todo el porcentaje de estos 50 hallazgos fiscales que tiene la Contraloría y la Superintendencia de Salud. Y aquí les quiero pedir, señores de la Contraloría, si ustedes también pueden intervenir al terminar la intervención de nuestra bancada, porque es que de nada sirve nada más hacer informes y denuncias si no se genera ninguna sanción. Ustedes tienen el poder sancionatorio, si se quieren dedicar a hacer denuncias, pues abra Twitter, o venga aquí al Consejo y aquí nosotros podemos denunciar las cosas que la ciudadanía nos pone en conocimiento, los documentos que ustedes arman, pero es que esto sin sanciones no funciona, y esa es la labor que ustedes tienen. Y por favor contéstenos aquí en qué van estos hallazgos, porque son muy importantes y son muy preocupantes, lo decía el concejal Ramírez Baos, pero sin acciones determinantes pues no vamos a lograr absolutamente nada, o bueno, sí vamos a lograr quebrar la salud pública de Bogotá. Voy a empezar a hablar de las diferentes entidades y para empezar por Capital Salud quiero que primero la gente sea la que hable. Pongamos el video. Ahí pues son filas enormes, hay que esperar más o menos unas 2 horas, de 2 a 3 horas en esa diligencia, mientras que voy a Capital Salud y luego voy a Audifarma, la fila en Audifarma. Hace como 2 semanas fui a Audifarma y no había sistema, entonces pues imagínate, uno haciendo la fila y no hay sistema. No, ahí es lo del sistema y eso y los medicamentos, que hay unos medicamentos que sí los hay, que no los hay, que vuelva y eso vuelve uno y ya no los entregan. Irse hasta Capital Salud, que normalmente no es cerca a las oficinas donde uno vive, irse, autorizarlas y después de que autoricen, irse a buscar la farmacia. ¿Qué pasó? Llegué, el acetaminofén no había. También para un medicamento dicen que no hay, va uno y hace todas esas filas. Mi mamá, mi papá son de tercera edad. Igual nosotros cuando podemos, tengamos tiempo, vamos a hacer eso y no. Dura uno todo un día en ese CPS. Medicamento que no se lo dan a uno completo, que porque no hay, que porque no ha llegado, que vaya al otro día, que vaya al otro mes y ya nada, no le salen esos remedios. A veces uno prefiere perder los medicamentos porque usted dice, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto me valen pasajes para ir? Voy allá a la farmacia, no hay, tener que volver a ir por el siguiente, al siguiente mes. Y va uno al siguiente mes y ya está vencida, entonces no, que tiene que volver al pediatra. O muchas veces también nos toca pagar exámenes que son de alto costo, independiente porque, a ver, acá se demoran 2, 3 meses. Abuelos le ha tocado comprar los insumos. Le ha tocado. Y van los abuelos varias veces a reclamar la medicina, no la hay, espere, y pasa el mes, pasa los 2 meses y nunca se la entregan a la medicina. A mí me ha tocado sacar de mi bolsillo porque si se pone uno a pedir que le den y si no le dan entonces ahí queda uno grave. Pedir la cita y resulta que tampoco le dan cita, que hasta que haya agenda, que mejor dicho dura uno un año sin agenda y sin nada. Ahí pues son filas enormes, hay que esperar más o menos. El problema eterno de todas las EPS, aquí sí pues no hago ninguna distinción, esto es lo que funciona con todas las EPS, Capital Salud simplemente es una EPS más. Una EPS del común, que no funciona para nada, que viola derechos, que niega medicamentos, que niega servicios, porque a eso se dedican, a buscar ganancias con otro tipo de cosas y vulnerando el derecho a la salud de la población. Pero aquí estamos felices aprobándole plata a Capital Salud. Que estamos dichosos tratando de sacarlo de esa crisis financiera, porque eso nos ayuda también a sacar de la crisis a los hospitales. Mentira, ayer el gerente vino y nos dijo, si es que de los contratos que tiene 79 son con los privados y 35 son con los públicos. Le estamos alimentando el negocio a los privados, de eso se trata Capital Salud. Ese 0 punto algo de acciones que tiene Salud Total vale más que el 99% que tiene la administración. Y grave lo que usted dice, lo que usted dijo ayer, entre otras cosas, gracias por dejarme de tercero, presidente, porque logré escuchar algunas barbaridades. El señor gerente de Capital Salud dice que hay que cambiar la contratación para lograr la autorización expedita, es decir, pasar todo a pago global prospectivo. ¿Qué es el pago global prospectivo, compañeros? Un sistema que uno presta como servicio de salud, pues es un evento y tiene unos gastos específicos. Ese es el pago por evento, entonces cada que pasa a algún hospital uno pasa una factura y cobra lo que gastó. Lo que realmente gastó, lo que vale el servicio de salud. Un pago global prospectivo es un acuerdo con un hospital y usted le dice, atiéndame 100 personas este mes.
yo le pago 100. Si el hospital atiende 80, yo le pago 100. Si el hospital atendió 120, yo le pago 100. Ese no es mi problema. Pierde o gana, pero acomódese al negocio. Entonces él vino y nos dijo ayer, hay que cambiarlo todo ese método de pago para acabar con las autorizaciones. Pues claro, si usted ya tiene todo pago, ¿para qué autorización? El problema es que él desconoce que Colombia es un país donde la ley estatutaria de salud volvió a la salud un derecho fundamental y un negocio como él lo sigue viendo. Y él no sabe que las autorizaciones están prohibidas. Entonces vino aquí a decirnos que ya no va a pedir autorizaciones. No, qué detallazo, gracias por cumplir la ley. Gracias, en serio, qué detallazo con la gente. Fuera de eso, es la EPS que presenta mayor cantidad de tutelas en el distrito. Fuera de eso, tiene un hallazgo donde tuvo un sobrecosto en facturas en pacientes coronarios por encima de los 400 millones de pesos. Y aquí quiero solicitar a los entes de control que se abra una investigación muy importante en todo lo que son las líneas de atención, porque es que llevamos varios días en que la gente llama y el sistema está caído. No hay citas, no hay consultas, no hay control, no hay absolutamente nada. A la gente le toca ir a la oficina y le dicen lo mismo, no hay sistema, no hay sistema. Si el sistema no está funcionando y estamos pagando algo, pues acá hay un claro detrimento patrimonial. Por su parte, el Fondo Financiero Distrital es un fondo que no quiere hacer absolutamente nada, ni lo que le toca. Entonces el Fondo Financiero Distrital no sube los contratos en el SECOP. No lo está haciendo. Ese es un hallazgo de la Contraloría. Fuera de eso, tuvo un sobrecosto de 1.673 millones de pesos en compra de ventiladores mecánicos en 2 tandas, en total un sobrecosto de 1.600 millones de pesos de la salud que se gastaron de sobrecosto en los ventiladores. Como ellos no quieren hacer nada, pues de pronto no cotizaron en más lados. El primero que les ofreció la cotización fue el con el que compraron, y ahora me preocupa y pregunta para todos los gerentes de las subredes, ¿qué van a hacer con esos ventiladores que compraron? Porque como están cerrando todas las UCIs, entonces yo no sé dónde los van a parquear, con las ambulancias que están vueltas nada, seguramente, más detrimento patrimonial. Y gravísimo, el Fondo Financiero Distrital, que tiene las personas y la capacidad técnica y la responsabilidad de desarrollar las etapas precontractuales, entonces decidió pagarle a un tercero la etapa precontractual del hospital de Usme por casi 1.000 millones de pesos. Tiene la gente la obligación, pero no quieren hacer nada. Entonces paguemos 1.000 millones de pesos, como la plata en salud sobra, está bien. Al que le sobra la plata la sale la Subredsur también. La Subredsur tiene un hallazgo por presunta incidencia disciplinaria y penal por un contrato de transporte. Este contrato de transporte es una locura cuando uno lo lee. Les pagó 485 millones de pesos al contratista que no cumplió las funciones, y el contratista se fue en 3 meses, o sea, hasta buena gente el señor. Y fuera de eso, le sobra tanto la plata que los hallazgos fiscales de la Contraloría dice, ustedes no han cobrado más de 100.000 millones de pesos, y ellos dicen, venga, pero a mí me tocaban nada más 57.000, y de esos 57.000 hay unas EPS que están quebradas y yo no los puedo cobrar. Realmente yo pude haber cobrado 22.300 millones de pesos, ¿los cobró? No, no los cobré. ¿Los perdió? Sí, los perdió. Entonces le sobra la plata, hay 22.000 millones de pesos para perder. Tal vez, por eso y más adelante presento el video, tal vez esa era la razón por la cual el secretario de Salud el año pasado en esta corporación nos decía que quien más tenía cuentas por pagar era Subredsur, y a quien más le ayudó el distrito en su momento. Pues como no cobran, toca ayudarles. Eso sí quiero agradecerle a la Subredsur lo de estos días, porque fue la única subred que se asinceró con el tema de formalización laboral y que demostró las cifras reales, que los funcionarios, los trabajadores de salud de carrera, contrario a lo que quiere esta administración, bajaron. Que en 2020 va a 777 y ahorita tenemos 731. Fue el único que mostró la verdad de lo que pasa en la contratación, que más adelante les voy a contar. En la Subred Suroccidente, ellos son los más diligentes de toda la administración, eso sí, ¿para qué? Son tan diligentes que son los únicos que actualizaron su página de internet, y está tan actualizada que ahora no es posible consultar los estados financieros, a pesar de que sea obligación. Y la verdad aquí me preocupa, porque pues me preocupa en todos lados, porque es nuestro deber fiscal buscar, pero es que además la gerente actual está imputada en estos momentos por la Fiscalía por un detrimento patrimonial de 22.000 millones de pesos cuando era gerente de Centro Oriente. Entonces me preocupa aún más que no estén en estos momentos colgados los estados financieros, y quiero saber la razón. Y son tan diligentes que allá no solo supervisan los contratos, sino que encontraron que el supervisor del contrato es el que se va a la ferretería, a Home Center, yo no sé a dónde, a comprar los insumos para mantenimiento del hospital. Entonces eso es una cosa muy curiosa y sui generis. Aquí el supervisor del contrato se va a la ferretería, y con tan buenos resultados que miren lo que pasa en la UCI. Esta es la UCI 1 del Hospital de Kennedy.
está bajo el agua. También los cubículos de los pacientes están inundados. Este está más hundido. Esta es la 15 y esta es la zona del desastre. Hay un chorro de agua que está empujando todo el drywall. Entonces va a tocar que el supervisor del contrato y mandadero de ir a comprar las cosas, pues vaya y haga el reclamo en Home Center, ojalá tenga la factura, porque definitivamente no le salió bien ese tema. En la Subred Norte, esta respuesta nos llegó el día de hoy, pero la alcanzamos a ver, y acá hay una cosa que preocupa al señor gerente de la Subred Norte. ¿En cuánto tiempo, más o menos cuánto tiempo le va a tomar acabar con todos los servicios? Es para una tarea. Porque desde 2019, que tenía 682 servicios instalados y habilitados, hoy vamos en 415. Es más, hay una protesta esta semana porque van a cerrar Orquídeas definitivamente. Entonces, quisiera saber cuánto tiempo se va a gastar su merced liquidando allá la Subred Norte, porque eso es lo que más me preocupa de la Subred Norte. Y antes de pasar a Centro Oriente, yo quiero que escuchemos al secretario de Salud en ese debate que les hablo en septiembre del año pasado. En este caso, los aplicamos a cuentas por pagar, a lo mismo que nos estaban diciendo ustedes acá. Porque uno se pone desde la Secretaría, listo, yo le meto plata, pero es que el hueco es muy grande. Pues les voy a exigir, gerentes, que la apliquemos en cuentas por pagar que estén relacionadas con la prestación del servicio y que estén a más de 90 días. El propósito era llevar todas las cuentas por pagar a 90 días. ¿Con base en qué lo hicimos? Con base en el informe que nos dan las subredes y por eso la aplicación de esos recursos fue tan diferente por cada una de las subredes. Le pusimos mucho a Sur, que era la que más cuentas por pagar tenía, y también podemos hablar de Sur porque tenía más cuentas por pagar, y le pusimos menos a Centro Oriente, que al parecer había hecho un ejercicio más juicioso. Al parecer había hecho un ejercicio más juicioso. ¿Cómo está el ejercicio de Centro Oriente? El chiste se cuenta solo. Cuentas por pagar, entre diciembre de 2019 a 31 de marzo de 2022 aumentaron en un 116%, llegaron de 25.000 a 55.000 millones de pesos. Fuera de eso, no le hicieron caso, señor secretario, porque usted dijo que todo se iba para las cuentas de mayor de 90 días, para solo quedar con cuentas a mayor de 90 días. Y contrario a lo que usted dijo, las cuentas vencidas ascendían a los 48.859 millones a marzo de este año. Y fuera de eso, pues aquí tenemos contratos de material quirúrgico, de medicamentos, de vigilancia, y pues es que si a usted no le pagan como empresa para proveer insumos y medicamentos más de 360 días, ¿usted cómo los va a proveer? Eso es una cosa absurda, eso no va a pasar. ¿Y quiénes son los que terminan pagando el pato? Pues claramente los pacientes, seguramente a nivel administrativo no. Pero bueno, digamos que eso es lo que le decían a usted y que usted no tenía por qué saberlo, aquí ya se lo recomendaron, ya se lo dijeron. Hay una resolución que de pronto usted no conoce, pero es que usted tampoco conoce sus funciones, y aquí no lo dijo. Debo aclararle primero, concejal, yo no hago parte de la Junta Directiva de Centro Oriente, no es una de los puestos que ocupo. Y aquí ya se lo han recomendado y se lo han mentado varias veces, de pronto usted no lo conozca, pero en la resolución 406 de 2021, pues efectivamente su subsecretario corporativo, el doctor Úsuga, pues es efectivamente el que preside la junta directiva. Entonces, pues muy grave que usted le pase la información a medias, una persona que usted conoce, y que fuera de eso, el día del nombramiento le hizo una cantidad de recomendaciones súper lindas, y es una gran persona, seguramente, ojalá un día estos se puedan tomar un tinto y hablen de lo que está pasando en Centro Oriente. De todas maneras, yo considero que lo más responsable es que usted sea y asuma como secretario de cartera lo que pasa en todas las carteras. Y que en las respuestas previas que ha venido dando, se ha venido escudando en otros funcionarios, y no, asúmalo, secretario, porque la verdad es que todas las carteras van mal.
Como si fuera poco en Centro Oriente, pues no solamente no paga sus cuentas, sino que además no cobra. Entonces, una cartera mayor a 360 días en 148.610 millones de pesos que se fueron a la caneca. Contratos de arrendamiento y servicios cardiovasculares que no tienen supervisión y que además tienen adiciones justificadas por encima de los 7.400 millones de pesos. Fuera de eso no cumple con la asignación y ejecución mínima del mantenimiento hospitalario, y eso también lo vimos en las imágenes que estábamos presentando. Fuera de eso ha tenido un pésimo manejo en planeación y administración financiera. Dentro de los años 2019 al 2021 ha disminuido su ingreso. Las glosas se encuentran por encima de los 85.000 millones de pesos. Los contratos por OPS sí los han venido aumentando, los aumentaron los gastos de funcionamiento hasta un 44.8%, los gastos de operación en un 93.1%, los gastos de operación subieron de 2019 de 16.000 millones de pesos a 31.000 millones de pesos, allá lo que saben es gastar, y los gastos no operacionales entre 2021 y 2022 subieron 379%. Todo en gastos, nada en ingresos, no saben cobrar, tampoco pagan a los proveedores, pero pues no sabemos en qué es que se está yendo la plata. ¿Y cómo se sienten los trabajadores de la salud de la subred? Pues bastante desgastante. Bastante desgastante porque les toca trabajar con las uñas. ¿Y quiénes terminan pagando los platos rotos? Tanto trabajadores de la salud como pacientes. ¿Qué pasa en el Olaya? Y esto de información es reciente. No hay equipos de bomba, no hay adaptadores, no hay sondas, no hay acetaminofén, no hay jarabes, no hay isopañines, no hay gasas, no hay papelería ni siquiera. Siguiente. Ese tablero que ustedes ven ahí es un tablero que hay dentro de una de las instituciones, SNHs no hay, es un pabellón de salud mental y no hay levopromacina, no hay risperidona, no hay ácido valproico, no hay clozapina, no hay con qué tratar a los pacientes. Pero entonces lo que les digo, ustedes son expertos en maquillar y en decir cifras mentirosas. Entonces ayer la doctora Giyola, presentó esta tabla que está aquí, que ustedes ven ahí. Entonces ella, muy juiciosa, leyó la última columna, donde dice, aquí hay jeringas. ¿Estos son jeringas o guantes? Que está muy pequeño para mí. Bueno, en todo caso, en ninguna de las dos hay suficientes. Y no muestra que en algunas de las subredes no hay. Cuando habla de jeringas, hay unas subredes que solo tienen jeringa de 1 cc. Compañeros, ustedes no tienen por qué saberlo, de pronto el concejal Eduardo Arias, pero la jeringa de 1 cc es la que se usa para la insulina, para la vacuna si acaso. Pero no es la que se usa en la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿es o no es una realidad lo que está pasando y lo que están viviendo los pacientes de Centro Oriente, que les toca salir a comprar los insumos para que puedan ser atendidos? Aquí tampoco pone usted, y no puso ayer, la jeringa de 10 cc, que es la jeringa que más se usa. Pero aparte ustedes no tienen ni siquiera anestesiólogos en las noches en servicios tan importantes como el materno-infantil. Y se la pasan trasteando con las maternas de alto riesgo, para arriba y para abajo, porque ni siquiera tienen anestesiólogo. Siguiente. Entre otras cosas, tienen irregularidades en la contratación. Hace poquito, y quiero que me hable específicamente, doctora Giyola, de este proceso que se hizo del 14 de julio al 21 de julio de este año, donde de manera express se nombró de planta a una persona, a un cirujano general, que llevaba menos de 5 años, aun cuando hay muchos que tienen más de 10. Contrario a lo que el señor secretario ha dicho, contrario a lo que dice el Plan Distrital de Desarrollo. Pero ustedes salen aquí a decir que todo se ha hecho muy transparente, pero es que a usted no le hacen caso secretario ni su subsecretario. Y esto me parece muy grave. Fuera de eso, acá hay una denuncia reciente. Por favor, ya no aguantamos más los atropellos de la directora hospitalaria Iradia Laverde, quien se aprovecha del lazo estrecho que tiene con la amistad con la gerente Giyola para pisotear y maltratar psicológicamente al grupo de enfermería, quien refiere que que no necesita explicaciones de nada, que las enfermeras son lo peor que tiene la subred, que todos los problemas administrativos se los achaca a enfermería, demeritando el proceso misional y asistencial de enfermería. O sea, quienes ponen el pecho todos los días para afrontar esta situación en la que ustedes han puesto la salud en Bogotá, los tratan como un perro. Y aquí, doctor Daniel, me dicen que esa señora venía de su subred. Es más, en la página todavía está subida como funcionaria de su subred. ¿Cuántos procesos disciplinarios tiene abierta ella por acoso? Quiero que nos cuente. Siguiente. Y este es un testimonio que dio un trabajador de la salud a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cuándo fue? Dice, yo sé que esto no va a servir de nada, porque se hacen y se hacen reportes, y a los únicos que les hacen seguimiento es cuando un paciente se cae, o cualquier otra anomalía que tenga que ver con enfermería y que supuestamente ese servicio debe mejorar. Pero no se está viendo que el personal se está encontrando desmotivado, con sobrecarga laboral, y que muchos en su salud mental afectada. Acá es más fácil buscar culpables que dar soluciones. Y tristemente ustedes desde sus escritorios no viven lo que los funcionarios que están poniendo el pecho día tras día al cuidar a los pacientes.
que les puedo asegurar, lo hacen con vocación, amor y entrega. Ya es desgastante todos los días llegar a turno y ver que en todo el hospital falta personal. Se hacen reportes por las faltantes y no contratan. Las personas se están aburriendo y se van, y a nadie parece importarle. Tal vez esto, como muchos reportes, solo lo leerán y a la papelera. Esto es triste. Y está en la realidad de los trabajadores de la salud. Los estamos maltratando, pero como salimos en una ceremonia con la alcaldesa a llamarlos héroes, con eso es suficiente. Siguiente. Y todo esto se ve reflejado básicamente en dos situaciones. La atención de los pacientes en general y el deterioro emocional, psicológico y laboral que tienen los trabajadores de la salud. Pero escuchemos los pacientes. Desmejorado totalmente, totalmente. Mire, no hay papel, no hay citas médicas, no hay medicamentos. ¿Cuál es el correo para mandarle la historia clínica al correo? No, señor, el hospital tiene que darle la historia clínica, darle las autorizaciones y todo. Y la pobre gente que no tiene a veces ni para el bus, pero sí les ha tocado irse a ir a mandar imprimir su historia clínica. Estamos en urgencias en San Blas y no hay con lo que canalizan a los niños y nos toca salir a comprarlos, porque no hay. Una mica para 3 niños que están enfermos de problemas intestinales. ¿Sus familiares? La cánula. Ayer le tuve que comprar la cánula porque las que hay son para bebés neonatales, no hay para más grandecitos y entonces pues eso le quema a uno. Exámenes de prioridad les ha tocado porque las máquinas están dañadas, porque no han contratado, entonces... Tampoco, y no hay que es que para jeringas, para el anestesiólogo ni nada de eso. Pongamos el Hospital La Victoria lo querían cerrar y el Hospital San Blas por falta de pagos para el mantenimiento del hospital, para los médicos y para los que hacen aseo y todo. Los medicamentos y para atender los que están hospitalizados no hay medicamentos y todo eso. Los dejan de pronto hasta morir ahí porque no hay. Ellos no tienen la culpa los médicos, sino que no hay. Y cerraron la UCI. Que cuando hubo la pandemia, la UCI sí sirvió, ahí sí, adaptaron camas y sirvió para el Hospital San Blas, pero ahora no, que no sirve, que van a poner medicina interna, mentiras. Entonces, ¿cómo es que un pobre paciente le toca irse para Santa Clara o irse para la Victoria a llevar un paciente para la UCI? Y la señora gerente que ha habido, antes fue a acabar con la red Centro Oriente. Y yo soy testiga de muchas cosas que ha pasado. Ella estuvo aquí en el Hospital San Blas y, mejor dicho, lo acabó totalmente. Entró a la subred Centro Oriente y la acabó totalmente. No hay servicio de radios X, no hay unos aparatos dañados hace muchos años, hay de oftalmología otros aparatos dañados, no ha hecho contrataciones para muchos exámenes que son de prioridad de los abuelos. Entonces estamos pasando una grave situación en la red Centro Oriente. Buenos días, hoy es 11 de agosto, quiero hacer este video para reportar esta negligencia de este hospital de Santa Clara. No me parece humano ver esta decadencia en que nos tienen sometidos. Yo por mi parte estoy desde el día 1 de septiembre acá. Vine por unos cálculos biliares y este es el momento que me tienen en una silla sin ningún procedimiento. Ya este momento sé que se me revienta esa vesícula y nada que me dan solución. Para el día miércoles pasado me habían dicho que me hacían la CEPRE para sacarme el cálculo y no me la hicieron y me tienen sometido hasta dentro de 8 días. Yo quisiera que por favor nos colaboraran en divulgar este video para que se den cuenta el mal servicio que hay en este hospital y nadie lo reporta. Igual mi compañero también está por lo mismo y bien, estamos en las mismas. Quisiera que por favor nos colaboren y nos ayuden a divulgar este video para que se haga viral, a ver si puede llegar al Ministerio de Salud, para que se den cuenta el trato inhumano que tiene este hospital con la gente. Y aparte de eso, yo estoy con Salud Capital y me quieren cobrar el 10% del procedimiento. Imagínate, llevo ya casi 10 días, 15 días acá metido, entonces no tengo los recursos para pagar esta hospitalización. Y este es el momento que no me han hecho nada. Solo me mantienen con calmantes
y antibióticos. Quisiera que por favor nos ayuden a divulgar este video. Les agradecería hoy por mí, mañana por ustedes. Sepa que esta salud a todos nos cubre y estamos en un cambio que necesitamos. Por favor, ayúdenos. Hoy 11 de septiembre. Y no son videos viejos, el señor lo dice, lo publicó en sus redes, yo lo tomé de sus redes, dice hoy 11 de septiembre, esa es la realidad. ¿A alguien le parece justo o humano ese señor que está semidesnudo, botado en una silla que es completamente rígida? Si aquí nos da frío a nosotros y estamos cómodos en unas sillitas acolchadas, ¿ustedes se imaginan una persona que está buscando un servicio de salud en esas condiciones? ¿Eso nos parece digno? ¿Eso nos parece que es estar bien? Yo quiero que usted me diga, doctora Giyola, nada más. Sí, está bien, la prestación de servicios de salud en este momento de Centro Oriente está bien. Nada más dígame eso, por favor, que lo quiero escuchar en este micrófono. Y además contésteme, a esa gente que le toca salir a buscar los implementos, ustedes se lo están cobrando en la factura de la EPS, ¿cierto? ¿O cómo hacen para justificar la cánula nasal? O sea, la paga el paciente, pero se la cobramos a la EPS en la factura. Porque yo estoy segurísimo, porque yo soy trabajador de la salud, que hay que justificar los insumos que se usan en la historia clínica y con eso se cobra. Entonces ustedes mandan a los pacientes a comprar medicamentos y se los cobran a la EPS también. Chévere, chévere. Fuera de eso, en esta subred existen posibles conductas delictivas. La entidad contrató, este es muy chistoso la verdad, uno no entiende. La entidad contrató a una empresa para el mantenimiento de equipos biomédicos, pero ni siquiera tenían inventario, es decir, no sabían qué iban a mantener. No sabían cómo mantenerlos. 464 millones de pesos tirados a la caneca que pagaron por un mantenimiento de algo que no sabemos si existe. En materia de seguros, violando la ley 80, perdón, la gerente Claudia Ardila nombró a un corredor de bolsa de seguros y le dijo, vaya mijo, búsquese a ver cuáles son los seguros que más nos sirven a nosotros. No hizo licitación pública, el que el man dijo fue el que contrató, un contrato de más de 1.000 millones de pesos para seguros, pero pues así se contrata en Centro Oriente. Entonces, para que ya saben. Un contrato de transporte, el 02BS de 2020. Se presentaron 6 proponentes, ninguno estaba habilitado. Mágicamente un proponente dijo, les doy una camioneta y una moto, habilitado y asignado. Señora gerente, al menos está a nombre de la subred, la camioneta, la moto. Cuéntenos por favor a quién le dieron esa camioneta y esa moto. Fuera de eso, es que ni siquiera prestan un buen servicio y lastimosamente se permiten que delitos graves se cometan al interior de la subred y no pasa nada. Este año, un caso de, como lo dice la policía, alias el enfermero, Jorge Enrique Pérez Castro, abusó sexualmente de más de 17 mujeres, un caso lamentable, que muchos trabajadores dicen denunciaron con mucho tiempo y no se tomaron medidas correctivas. Y fuera de eso, durante todo el proceso hubo varias irregularidades y aquí tengo varias preguntas, doctora Giyola. ¿Cuántas personas se encuentran investigadas en este momento por ese suceso y en qué va el proceso? ¿Cuántas alertas de comportamiento indebido y denuncias se instauraron en contra del presunto violador previamente y que no se tomaron acciones? ¿O qué acciones se tomaron? ¿O por qué no se tomaron acciones, más bien? Porque si el caso fue detectado en flagrancia y se reportó en horas de la noche, solo se activó el código blanco hasta la mañana siguiente? ¿Es verdad que se permitió que el presunto violador se bañara? ¿Es verdad que se ordenó o se bañó a la paciente después de ocurridos los hechos? ¿Usted sabe que eso es borrar evidencia y que probablemente fue lo que hicieron? ¿Es verdad que el presunto violador se presentó al sitio de trabajo al día siguiente y es más, le dejaron sacar sus cosas del locker, le dejaron sacar su moto y se fue para su casa y le dijeron desaparezcas, hermano? ¿Es verdad que las personas que conocieron el caso de primera mano se les obligó, o sea, los trabajadores de la salud que estaban ese día y que se atrevieron a denunciar porque detectaron las anomalías, se les obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no dijeran nada al respecto? ¿Eso es verdad? Otros trabajadores que tienen prácticas absurdas y completamente ilegales denunciadas ya ante la Fiscalía General de la Nación. Aquí tenemos un caso, Nini Álvarez, que ahorita es jefe de un servicio allá en la subred. A ver, aquí hay una carta que nos llega y que es más, le entregaron a usted, señor secretario, me dicen, cuando usted visitó Santa Clara le entregaron en sus manos esta carta y quiero saber también qué hizo cuando le entregaron esta carta, porque dice,
Referente a los dineros que pertenecían a mi contratación, mi coordinadora, Nini Joana Álvarez Rivera, me solicitaba pasar dineros de cuenta de cobro por 270 horas, las cuales son el límite que se me permitía, y me solicitaba devolver el restante del dinero a su cuenta personal, indicándome que esos dineros se utilizarían para subsanar y complementar el sueldo de los compañeros. Nini es una altruista. Nini es solo amor por sus compañeros. Ella les dice, cobren más y nos lo repartimos entre todos. Yo estoy seguro que lo está haciendo. Y no solo Nini, acá hay Marta González, se le certificaron 160 horas, sin embargo no tiene registro sino de ingreso y salida como de 3 días. Y la misma Nini hace lo mismo, entonces ella pasa 132 horas, pero cuando uno ve el registro, que es la imagen que ustedes ven ahí, no va sino 5 días. Gracioso como pagan allá. A ver, tenemos un caso también muy triste, y es que fuera de eso, no se protegen los derechos de los trabajadores de la salud ni en materia laboral ni en otro tipo de derechos. Este fue un caso conocido a través de medios de comunicación. Andri Carolina Velandia lo puso en conocimiento de la Fiscalía, fue abusada sexualmente por un especialista de la subred, no se hizo absolutamente nada. Ah, bueno, sí se hizo, la persiguieron laboralmente y la terminaron sacando. Entonces, preguntas, señora gerente, ¿cuántas personas se encuentran en investigación relacionadas con este caso y en qué va el proceso? ¿Cuántas acciones se iniciaron en contra del presunto abusador? ¿Y qué ruta existe para las violencias basadas en género dentro de la subred? Porque esto no puede seguir pasando. Y en general, pues, los trabajadores de la salud siempre han sido unos de los pisoteados, engañados, porque aparte, yo estuve en la campaña de la alcaldesa Claudia López y yo estuve en su presentación de programa y ella los defendía. Y decía que había que formalizar trabajadores de la salud, que eran la esencia, y sale en eventos a llamarlos y a tildar los héroes. Y por eso nos aceptó a este consejo de mi autoría un artículo que es el artículo 63 que habla de la formalización de trabajadores de la salud, donde se tenían que dar todas las vacantes, donde se tenía que hacer un estudio de cargas laborales, que está hecho pero mal, usted mismo lo dice, que se tenían que además prolongar las vigencias futuras para que al menos los contratos mientras se hacían estas vacantes pues fueran asignadas por lo menos a 2 años. Entonces esta es una de las grandes mentiras de esta alcaldía. Mire, aquí hay 2 trinos de la alcaldesa y de la Secretaría de Salud. El primero fue el de la alcaldesa, dice, distrito le cumple con la formalización laboral de trabajadores y trabajadoras del sector de salud. A partir de ahora, 487 personas pasan de OPS a planta. Fiesta, claro. Segundo, ya son 714 que le cambió la vida. Hace un año 488, ni siquiera se ponen de acuerdo a la Secretaría de Salud con la alcaldesa. Fueron vinculadas a la planta hoy, se suman 226. De esta manera mejoramos los ingresos de las familias. Mentira, mentira. Mentira, porque eso no es exponencial, ustedes no pueden seguir sumando como si no pasaran 3 cosas. La gente se pensiona, la gente se muere y la gente renuncia. Entonces usted no nos puede venir a decir acá que el total de formalización laboral son más de 700 personas y que proyectan una serie de números cuando, mire, se pensionaron 419 en este periodo, fallecieron 33 y 595 renunciaron. Total, los trabajadores de carrera por concurso de 2019 a 2022 pasaron de 2.300 trabajadores a 1.922, es decir, disminuyó un 16.5%. Y ustedes no han hecho ningún esfuerzo por crear nuevamente un concurso de carrera, ¿cierto? No lo han hecho. Y fuera de eso, los contratos por OPS sí siguen aumentando, pasaron de 14.000 a 20.000, es decir, aumentaron esos contratos que son ilegales 44.9%, ¿sí? Y fuera de eso, lo que sí lograron, porque a los que nombraron fueron o de libre nombramiento o remoción o una temporal, lo que sí lograron fue aumentarlos de 2.390 a 2.246, es decir, 144 vacantes. No es ese gran logro de 722 del que ustedes hablan, eso es mentira. Y mire, el año pasado usted nos lo dijo, entonces maquilla cifras y presenta cifras distintas. Usted suma y suma y suma, y aquí inclusive le dan 500 de los 722 que nombró. Esto nos lo presentó el año pasado, y ahí ni siquiera los había nombrado los 229, si eran las proyecciones, porque esto fue en septiembre. Entonces, a usted le encanta venir aquí a quedar bien, como un lord, como un príncipe frente a todo el mundo, diciendo que están logrando un poco de cosas, pero es que no nos dice la verdad, que es lo que queremos escuchar, que es lo que se vive al interior de las subredes. No hay que dejarse embolatar, y por eso finalmente esos hallazgos financieros, mire, uno de los hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud era el siguiente: es que no sabemos a ciencia cierta cómo están las finanzas, porque uno va y pregunta en gerencia y le dan un dato, el dato no concuerda, entonces me voy a la oficina de la revisoría fiscal y no concuerda el dato, entonces me voy a la auditoría y no concuerda el dato, no tienen ni idea de dónde están parados.
Y quiero preguntarle, secretario, ¿cuál fue la estrategia que se diseñó e implementó para la formalización del personal de la salud? Porque con esto, cero en meta. No la van a lograr ni a bate. Y no están haciendo nada para hacerlo. Y todo esto, aumentando el 44% de los contratos OPS, que como la Corte lo ha dicho, son ilegales. Aquí hay misionalidad, acá hay turnos, acá hay inclusive uso de uniforme. Es un contrato realidad. Todo esto lo que genera es una bomba de tiempo. Entonces no solo no cobramos, no solo no pagamos, no solo nos glosan, no solo tenemos falta de planeación, sino que creamos una bomba de tiempo con los trabajadores de la salud. Los contratamos de manera ilegal y esto nos representa demandas. Entonces a 2021 teníamos 44.610 millones de pesos en demandas por contrato realidad que ya eran castigadas y que ya tenían que pagar las subredes. Quebrando también a las subredes con contratos completamente ilegales. Con 44.600 millones de pesos, ¿cuántas personas hubiésemos podido formalizar? Voy a terminar con dos preguntas, secretario, y vea que me rindió. Estoy seguro que esto es lo que usted va a decir. ¿Qué estamos haciendo bien? Estoy seguro. Esa va a ser su respuesta a todo el debate. Yo hace 1 año y medio promoví una moción de observación ante este consejo, porque entre otras cosas, como siempre me ha interesado el tema, pues ya usted nos estaba diciendo mentiras, y no solo a nosotros, a todo Bogotá. El principal motivo de esa moción de observación fue que las camas de UCI reportadas en Salud Data no correspondían a la verdad, y porque yo me fui hospital por hospital, con el permiso del secretario, a contarlas, y no correspondían a la verdad. Entonces, en plena pandemia, en pleno pico, ni siquiera la ciudadanía tenía certeza de cuántas UCIs tenían desocupadas o cuántas UCIs reales y efectivas existían. Y eso no puede salir así, solo por decir que tengo algunas camitas desocupadas y por quedar bien con la población y por decir todo en calma que la gente se está muriendo al menos al dentro del hospital y nadie sabe. Eso no se puede hacer así, secretario. Y esa fue la razón de mi moción de observación en su momento, una de las primeras. Hoy nuevamente, cifras maquilladas, palabras bonitas que no corresponden con la verdad y que terminan afectando ¿a quién? A los trabajadores de la salud y a todas las personas en las que se está poniendo en riesgo su vida y su salud. Así que finalmente, secretario, quiero que me conteste esta pregunta. ¿Quién es el asesino de la salud en Bogotá? Gracias, presidente.